Y cuando hay grandes crisis como la que está atravesando Israel, esta vez autoinfligida, hay que hablar con hombres que tienen mucha experiencia y una visión que va más allá del árbol, tratan de mirar el bosque. Experto en situaciones de crisis, en negociaciones, es verdad que decepcionado, puesto que intentó llegar a un acuerdo ni más ni menos que con los palestinos y se frustró, como tantas veces. Hombre que logró incluso pacificar aquí en Centroamérica, esa Colombia tan difícil, pero que no sé si alguna vez imaginó que iba a haber esta crisis interna que está viviendo Israel. Es un privilegio poder saludar al profesor Shlomo Ben-Ami, quien ha sido, usted sabe, nada más ni nada menos que canciller de Israel y un hombre que ha dedicado su vida al Estado de Israel y a intentar encontrar esos caminos de diálogo. Profesor Ben-Ami, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Miguel Steuermann lo saluda. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿qué nos dice, más allá de la crónica del incendio que se está viviendo con este paro general inédito y con toda esta situación realmente tan preocupante, qué nos diría cómo se arribó a esto y cuáles son los caminos? Yo creo que viéndolo de cierta perspectiva, esto es un punto, digamos, el punto álgido de una guerra de culturas, ¿no? De un choque de culturas que se está llevando a cabo en Israel desde hace ya largos años. Entre, llamémosla así, pero generalizando, ¿no? Pero yo creo que es una forma de ilustrar para que las cosas sean mejor entendidas, digamos, entre las élites liberales, ¿no? Entre las élites liberales que en el pasado eran laboristas y después y ahora son lo que son, centristas, porque la izquierda ha desaparecido por distintas razones, y por otra parte está, digamos, el pueblo, entre comillas, lo que yo llamaría la alianza de minorías. Las minorías no en el sentido numérico necesariamente, pero sí en el sentido de que representan cada una un aspecto cultural distinto. Por ejemplo, los ortodoxos sefardíes, los ortodoxos ashkenazíes, los israelíes de origen oriental, siempre generalizando, porque aquellos que han entrado en la clase media y han tenido una educación académica, normalmente se han movido al centro, y al centro incluso centro-izquierda. Pero de forma genérica lo que tenemos aquí es una alianza de minorías, ¿no? Y por otra parte, lo que es la Israel de clase media alta, más académica, en fin. Y eso explica de alguna manera por qué, por ejemplo, en las unidades militares que estamos viendo hoy hay este golpe de Estado muy sui generis, porque este no es el tipo de golpes de Estado que conocemos por otras partes. Cuando los pilotos de combate, cuando los que sirven en unidades de inteligencia militar hiper sofisticadas, y los que sirven en los comandos y, en fin, todo aquello que son los que reflejan en el ejército esa élite que vemos a nivel civil. Pues los que tienen, digamos, mayor sensibilidad por matices que nadie en el pueblo, entre comillas, entiende, y que es que si el gobierno va a nombrar 2 jueces o un juez, esos son matices que significan muchísimo para la élite liberal, mucho menos para las minorías que han formado la coalición de Netanyahu, o que él ha sido el aglutinante, el agente que aglutinó todas estas minorías y las llevó al
poder en el 1996 y ahí están en el poder casi ininterrumpidamente hasta hoy, ¿no? Pues parte es ese conflicto, ese choque de culturas que explica lo que estamos viendo. El ejército tiene una mayor sensibilidad, entre otras razones, porque está o ha estado inmerso en campos de batallas muy complejos en esta parte del mundo, donde fácilmente estás abierto a acusaciones de cometer crímenes de guerra, ¿no? Cualquier bombardeo por parte del ejército del aire, de la aviación israelí sobre objetivos militares en Gaza puede acabar matando a civiles. Y eso inmediatamente despierta el interés del Tribunal de la Haya. Pero si tienes un sistema judicial, un Tribunal Supremo independiente y con credibilidad internacional, eso blinda a nuestros soldados de acusaciones de crímenes de guerra. Mañana, con un Tribunal Supremo politizado como lo quiere Netanyahu, cualquier piloto israelí puede ser detenido en un aeropuerto internacional. Así que no llego a entender de dónde viene este fanatismo tan imbécil, francamente, en el que pones a tus unidades de élite, expones a tus unidades de élite a cualquier juez en algún lugar ahí, en cualquier rincón del mundo, a aplicarle el derecho internacional, universal, humanitario. Profesor Ben-Ami, o sea que, de alguna manera usted ha hecho una descripción tan clara, yo lo sintetizo siempre entre la Universidad de Jerusalén o Tel Aviv, si le gusta más, y Mahane Yehuda o el mercado que usted quiera, como dos realidades en paralelo en Israel. Ahora, Benjamin Netanyahu es un hombre que ha entregado su vida al Estado y que de hecho conoce muy bien su sociedad. ¿Ha decidido que por su permanencia está dispuesto a cualquier cosa? Pues francamente yo creo que sí. Otras personas pensarán de una forma diferente, pero yo siempre he interpretado la carrera política de Netanyahu como una obsesión con mantener lo que se llama la base política. La base política es el momento, digamos, más simbólico o con mayor significado de su carrera política, en mi opinión, tuvo lugar en el 1998. En el 1998, él, que tan larga carrera hizo o tan kilometraje político hizo criticando a Rabin y a la política de paz del gobierno laborista, en el 1998 él llegó a un acuerdo con Arafat. Él llegó a un acuerdo con Arafat en el cual él se comprometió a retirarse del 13% de los territorios palestinos. Se llama el White River Memorandum. Volvió a Israel y en poco tiempo su propia coalición se desintegró, porque no estaba dispuesta a asumir esas concesiones. Esa fue para él una lección que definió su carrera política desde entonces hasta hoy. Nunca abandonar tu base política. Nunca abandonar tu base política. Ahora, si tú nunca abandonas tu base política, tú te conviertes en el rehén, no en el líder de tu base política. No hay estadista que no haya
traicionado, entre comillas, su base política para hacer grandes cosas. El momento que lo único que te preocupa es tu base política, pues nada, pues ahí estás. Ahí estás, no te mueves, no puedes hacer ni intentos serios de paz, ni políticas sociales que van más allá de lo que permite tu base política. Ahora, la base política que este hombre sobre la cual este hombre ha llegado al poder hace 3 meses, es una base política hecha o formada por, empecemos, los ortodoxos religiosos, los ortodoxos ashkenazis y sefarditas, que quieren que se legisle, que se pase una ley constitucional, con valor constitucional, que equivale el estudio de la Torá al servicio militar. O sea, el estudio de la Torá es igual que ir al servicio militar. Lo cual, con una sociedad que está demográficamente creciendo de una forma exponencial, hoy la mujer ortodoxa tiene 7 hijos por medio. El 50% de los varones no trabajan. Y si trabajan en cosas que no tienen ningún significado, en la comunidad, en sus colegios, etc. Para entendernos, cada shekel, cada dólar que el gobierno israelí invierte, digamos, en la minoría árabe, es un dólar que produce crecimiento económico, porque la minoría árabe quiere integrarse y trabaja. Cada dólar que invierte en los ashkenazis, en los ortodoxos, es un dólar perdido. Es un dólar perdido porque simplemente para el consumo, para los seminarios rabínicos, para una vida que no tiene que no tiene ninguna relevancia para la sociedad moderna. Ahora quieren quieren pasar una ley que para siempre, hasta eternidad, no irán al ejército, cuando en 10 años ya serán el 30% de la población. Y él les ha facilitado para mantenerse en el poder. Ahora, y las subvenciones que se dan. Y después tienes al Likud, que en los últimos años se ha movido a posiciones radicales. Ya no tienen nada que ver con el Likud de Begin, de Menachem Begin. Es un Likud, es una casta de fieles de derechas, pero no es ningún pecado ser de derechas, pero sí ser de derechas fanáticas. Esa era mi pregunta, la base de sustentación. Esa es la base política. Ahora, la base de sustentación natural de Netanyahu en su momento fue el Likud, más allá de su diversidad, y parecería que muchos, usted menciona Begin, pero hay tantos del Likud que él de alguna manera expulsó del Likud toda la centro derecha. Ahora, hoy está de rehén del gobierno que él crea y de esta realidad que usted plantea. Frente a este contexto, ¿usted ve posibilidades de grandeza por parte de Netanyahu? El problema es que la reforma judicial está ligada también a su propio futuro legal, digamos, a su juicio. Él lo que esperaba es tener un tribunal supremo que cuando llegue el momento, pues pueda sacarle vivo de todo este proceso. O sea que él está constantemente en un juego de cuadradura del círculo que se le está haciendo más y más imposible, o menos posible. Ahora, él intentará cuadrar esto de alguna forma. Aparcar por un tiempo la reforma, intentar de llegar a algún acuerdo con el centro, con el partido de Benny Gantz,
para que le den una cierta garantía si siguen el camino recto, de no les veo entrar en el gobierno, porque ¿cómo van a justificar frente a su electorado que entran al gobierno o se incorporan al gobierno de un Netanyahu que está siendo, que está bajo, que está en juicio, ¿no? Que está siendo, en fin, juzgado por corrupción y por algunas causas, sí. Ciertas causas. Así que yo veo difícilmente que pueda ampliar su coalición. Y por lo tanto, yo francamente no le veo vida larga a este gobierno. Si no es por esta crisis, será por otra. Por ejemplo, digamos que supera este obstáculo y que de alguna manera consigue aparcar la reforma y sobrevive esta crisis. ¿Cómo va a sobrevivir frente a la administración norteamericana, frente a los europeos? Un partido mesiánico como el de Ben-Gvir y Smotrich, partido que el ministro de Finanzas de Israel estuvo ahora en Estados Unidos. Ninguna persona, ningún individuo de la administración ni se acercó para verle. Ha sido un paria. Así que, ¿cómo puede seguir con este tipo de coalición? Él hizo esta coalición por sus razones personales, por su interés individual. Él sabía muy bien que esta no es una coalición que puede servir los intereses del país. Los acuerdos de Abraham, ¿podrán los acuerdos de Abraham resistir una situación en la que el gobierno de Netanyahu, empujado por Ben-Gvir y por Smotrich, queman todo un pueblo palestino como intentaron de hacer en Hawara? ¿Cómo los Emiratos y los saudíes, de qué forma van a seguir manteniendo contigo buenas relaciones? O sea que no hay manera. Yo, como el momento que empezó este gobierno, tuve una entrevista con la televisión japonesa y se sorprendieron. Le dije, mira, este gobierno no puede sobrevivir. No hay manera de hacer esa cuadradura del círculo entre tu coalición y lo que Estados Unidos y lo que los árabes y God knows. O sea que verdaderamente no hay manera. Si este hombre algún día recibe un premio Nobel, será un premio Nobel de física para hacer la cuadradura del círculo, no otra cosa. Profesor Benavi, usted ha conocido en su larga trayectoria a muchos importantísimos líderes del mundo. Y uno tiende a creer que estos hombres, que incluso han sido catalogados muchas veces de estadistas, bueno, hacen primar la racionalidad. Y yo le quiero preguntar cuánto de las pasiones personales y de la irracionalidad puede afectar los procesos políticos de, bueno, los países y las negociaciones y las trayectorias, como en el caso de lo que está aconteciendo hoy con Netanyahu, que era considerado, voy a decir, al igual, por ejemplo, que Vladimir Putin hace 2 años, como grandes estadistas, y hoy son una pesadilla para sus países y para el mundo. Sí, yo creo que eso es cuando llega un momento en el que después de largos años de gobierno no existe un precedente de un primer ministro en un país democrático que haya gobernado 15 años. El que Margaret Thatcher llegó a 10 años y Felipe González llegó a 13. Cuando llegas a 15 años y ahora además estás gobernando para otros 4 años, o sea que serán... Hoy no hay un joven matriculado en la universidad que ha vivido bajo otro primer ministro que no sea Netanyahu. O sea que llega un momento en que la arrogancia del poder te hace perder
el rumbo correcto, ¿no? Y te alejas del sendero el sentido común. Un pequeño ejemplo. ¿Qué sentido tenía el viaje que Netanyahu hizo con su esposa para ver a la primer ministro de Italia? Ningún sentido, ni político ni estratégico, simplemente un fin de semana con su esposa. Y ahora, en medio de toda la turbulencia, un viaje con su esposa para ser humillado por el primer ministro británico y pasarse un fin de semana en Londres con 60 habitaciones con todo su séquito, 60 habitaciones en el Hotel Savoy en Londres. Es cuando pierdes el sentido, la conexión con la realidad. Y esas pequeñas cosas, claro, para el presupuesto de un país rico como lo es Israel, es poca cosa, 60 habitaciones en el Savoy, pero es la imagen que proyectas a tu pueblo. Uh-huh. Es la imagen del hubris, de la arrogancia del poder, ¿no? Y el poder, pues, a veces tiene sus venganzas. Se venga en ti por tu comportamiento, ¿no? Uh-huh. Hoy el odio que uno ve en la Israel liberal hacia la figura de Netanyahu es visceral. Realmente es algo parecido, me da miedo decirlo, al odio que tenía la extrema derecha hacia Rabin antes del asesinato. O sea que por el no solo ya hacia Netanyahu como personas, sino también a su familia, algo que aquí se está viendo como una repetición del modelo de Ceausescu, con una mujer que también de alguna manera gobernaba y con un hijo que controla el Twitter y con acusaciones a los reservistas, les acusa de terroristas. Un chico ya casi de 30 años que no tiene profesión y está sentado en casa todo el día. O sea que, y eso ha convertido todo este debate no solo en algo racional, ¿no? Vamos a ver si encontramos una solución de compromiso, ¿no? Pero sí algo muy pasional, francamente. Entre dos campos y en el medio del cual está un primer ministro que francamente llegó su tiempo, ¿no? Cuando un primer ministro israelí, un nuevo primer ministro israelí forma gobierno, siempre la primera cosa la primera carta que recibe es una invitación a visitar la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos. Estados Unidos le está dando lecciones de democracia, diciéndole, no señor, no le vamos a recibir. Y lo más humillante y realmente que da casi ganas de llorar es cuando hace una rueda de prensa junto al canciller alemán y 80 años después del Holocausto, un canciller alemán en público le da al primer ministro israelí lecciones de democracia y le dice, tenéis que encontrar una solución y no alejaros de la senda de la democracia. A estas situaciones hemos llegado con un señor que quiere perpetuarse en el poder. La última, profesor Ben-Ami, agradeciéndole enormemente por su generosidad. Obviamente, en lo inmediato, Israel está hoy en este incendio, paro general inédito, situación caótica, rebeldía, dos bandos, como usted muy bien planteó, dos culturas. Pero creo que más allá del momento, creo que hay algunas cosas. Sí, ¿me escucha? Uy, se nos cortó. Vamos a ver si podemos retomar. Estamos dialogando con el profesor Shlomo Ben-Ami, quien ha sido canciller de Israel, hombre que ha estado... Profesor Ben-Ami, vuelve a estar con nosotros. Profesor. Sí, hemos acabado. Sí, no, gracias. La última que le quiero plantear y agradeciéndole enormemente. Dígame.
Es verdad sé por qué que se corta. en la mitad de un incendio No, sí, sí, en la mitad de un incendio es muy difícil ser optimista. ¿Es optimista en el mediano plazo? no, yo soy optimista a cualquier plazo en lo que se refiere a este país. Las energías sociales, culturales, la creatividad de nuestra ciencia, lo que aquí se ha construido es es el mayor capítulo que se ha escrito en la historia del pueblo judío desde siempre, ¿no? Y por lo tanto, yo no aconsejaría a nuestros enemigos aquí en el entorno, Hezbollah y quien sea, e Irán, de pensar eh, que esto que esto es una red de arañas, como decía el jefe de Hezbollah, y que fácilmente nos pueden destruir, etcétera. No, no, esto es algo eh, muy potente y con energías que serán para siempre. Yo nunca soy pesimista sobre el futuro de Israel. Ya veremos cómo salimos de esta. Hay que crear nuevas formaciones políticas, hay que dar camino a nuevos líderes, en fin. La vida política es así, ¿no? Tiene sus altibajos y esperemos que esto se resolverá. También Pero esto pasará. tenemos que tomar decisiones difíciles, no olvidarnos de que hay que establecer reglas de juego. Cuando una sociedad es tan diversificada, tan compleja como la nuestra, lo único que la puede mantener bien son reglas vinculantes, son leyes. Israel no tiene constitución y tiene que establecer un sistema constitucional que reconcilie esta diversidad. Y esto hoy, yo creo, estos días, esta crisis tiene que verse como una oportunidad, no solo como crisis que hay que superar y volver a lo de siempre, ¿no? Para eso espero que los políticos estén a las alturas, ¿no? Profesor Benami, como siempre, el placer enorme de escucharlo, el agradecimiento y esperemos que esta crisis pase, también pasará y que podamos hablar de mejores momentos muy pronto. Muy bien, gracias. El profesor Shlomo Benami, quien fuera canciller de Israel, embajador de Israel en España, hombre que estuvo en las negociaciones de Israel en Madrid y después en Oslo y en Camp David, un protagonista de la historia de Israel con su lectura sobre este momento tan particular y tan complejo.